Buen día para todos. En este caso vamos a hablar sobre los usos y competencias de las TIC en el futuro de los docentes en formación para estudiantes del preescolar o básica primaria. Estas herramientas nos permiten la formación de los docentes que quieren generar en ellos la práctica y formación que requiere un estudiante en proceso de estudios para adquirir unas herramientas del uso de las TIC. En este caso se requiere sobre una educación infantil, una educación superior y una educación básica primaria, en la cual se da la importancia del uso de las TIC como herramientas de procesos de aprendizaje y enseñanza para el futuro. Entonces acá vamos a hablar sobre las TIC. Nos habla de que en este documento nos habla que hay una revolución de las TIC cuando se inicia un proceso de cambio y uso hacia esta nueva herramienta que se está generando en los medios tecnológicos como un proceso de aprendizaje que favorezca el nivel de enseñanza en cada uno de los estudiantes, ya sea de forma autónoma y que permite generar un proceso cognitivo, desarrollar fuertemente un proceso cognitivo. Estas herramientas de la TIC que nos permiten un trabajo técnico y un trabajo social para con las personas. Actividades humanas, esto dice que esas TIC son empleadas en el diario de las personas. Los usamos en el trabajo, se usan en el colegio, se usan en la escuela, en la universidad, en entrevistas, en diferentes actividades diarias que se pueda facilitar este proceso de aprendizaje. Tenemos la necesidad del uso de las TIC. Ahí nos hablan de la importancia que se da a este proceso para validar un aprendizaje autónomo, un aprendizaje más visual, puede ser más auditivo en los chicos y cómo a través de los docentes o cómo a través de estas herramientas se pueden generar estrategias de aprendizaje para con los demás. Este proceso nos permite una transformación tanto social como cultural en la sociedad en la que vivimos, independientemente de el nivel el nivel social, político, económico en el que se encuentre la persona. También hablan de que las TIC pues, se deben involucrar ya en todos los niveles sociales, se debe partir esta herramienta. Luego tenemos los métodos, metodologías y herramientas, que es lo que se implantan en las TIC para la evolución, la innovación en este proceso y ayuda de las nuevas tecnologías para adquirir o desarrollar un proceso cognitivo. Hablan mucho del proceso cognitivo como una parte fuerte en el ser humano, fundamental en el ser humano. Esto que permite cuando se hay un método, se hay una metodología y se hay herramientas efectivas, innovadoras, permite un proceso de enseñanza y aprendizaje para con los demás o para con uno mismo, que permite retener o adquirir un mejor aprendizaje más claro y más conciso según los términos, según la temática que se desee desarrollar. Y también estas TIC en cuestiones de pedagogía se trabaja mucho la parte del material interactivo, llamativo, auditivo, visual, creativo para con los estudiantes. Partiendo de eso, uno de los autores que hacen referencia es de Silvia 2006, que nos habla de que hay dos estrategias, dos centrados. Es el de las competencias tecnológicas y por otro lado ahora de las competencias pedagógicas para la integración de las TIC. Las competencias tecnológicas hace referencia a aquella persona que usa la tecnología en su diario vivir, que trabaja estas herramientas y de forma autónoma las practica y crea actividades con ellas. Pero cuando hablamos de los centrados de las competencias pedagógicas, es como una persona a través del proceso de formación docente trabaja unas herramientas que permitan enseñar, que permita una herramienta que le facilite enseñar aplicar alguna temática, trabajar ya con estudiantes como tal en el proceso de aula. También hacen referencia a que se trabaja una serie de temáticas, una serie de competencias a desarrollar. Entre ellas tenemos el manejo
y usos operativos del hardware y software, que es como lo principal que las personas desarrollamos, las personas aprenden, las personas usan en este proceso de aprendizaje. Está el diseño de ambiente de aprendizaje, es cómo yo voy a generar, se habla de cómo se va a generar este proceso. Está la vinculación de la TIC, de como con el currículo, es cómo vamos a implementar esas TIC, esa herramienta tecnológica dentro de un plan de estudios, dentro de un currículo que conlleve al aprendizaje para con los niños. Está la evaluación y los recursos del aprendizaje, qué tipo de aprendizaje se quiere dar, qué tipo de recursos se van a usar, qué tipo de programación se desea trabajar. También el mejoramiento profesional, la parte del estudio y fortaleza de habilidades que tiene el ser humano. Tenemos la ética y los valores en el trabajo de esto. Sabemos que esas actividades requieren de autores, requieren de referencias, de dónde se trabaja este tipo de temáticas. También uno de ellos hablaban sobre la parte de UNESCO 2008 que hacía referencia a los estándares de competencia, y para ello él tenía 3: las nociones básicas, la profundización del conocimiento y la generación del conocimiento. Entre hay otros autores, otras entidades que también trabajan competencias, trabajan logros, trabajan ítems que hacen referencia al proceso de las TIC y cómo este se va a desarrollar en un proceso de aprendizaje. Para ello se realizó un estudio de estudiantes que se encontraban de cuarto a décimo semestre de estudios de pedagogía infantil o básica primaria, entre los cuales pues la encuesta desarrolló que se trabajó con 224 estudiantes, entre mujeres y hombres. Pues el mayor puntaje fue mujeres, que lo que arroja que el género femenino es el que fortalece este proceso de enseñanza de la pedagogía. También habla de cómo se realizó las encuestas a través de un método cuantitativo, a través de unos cuestionarios en los cuales se realizó un instructivo para generar diferentes tipos de preguntas cerrada, abierta o por opción. Una vez realizados esos cuestionarios, se realizan unas gráficas en las cuales se da la representación y se da como el análisis y la conclusión a lo que se quiere generar de por qué la importancia de las TIC y qué tanto los estudiantes que en ese momento se encontraban estudiando pedagogía infantil tenían conocimiento de esto, y cómo este proceso o esta herramienta permitía generar un aprendizaje para con los niños. Ya se genera una recolección de datos, y lo cual nos da unos resultados o una conclusión de que es la conciencia y la necesidad de uso de los medios de la TIC tecnológicas, estar innovando, estar practicando, estar reconociendo pues la necesidad de la tecnología en el aprendizaje. Ya vamos al uso de las herramientas como tal, cómo se deben usar, la práctica constante, la diferencia pues que hay entre hombres y mujeres en el tipo de conocimiento, ya que pues en la pedagogía se trabaja más, estudian más las mujeres. Luego vamos a la tecnología del trabajo con los estudiantes, cómo esta tecnología la podemos implementar en estudiantes, y nosotros como estudiantes cómo lo podemos implementar para nuestro propio aprendizaje. También tenemos los tipos de tecnologías que se pueden usar, no solamente la mayor pues el internet, pero no solamente el computador, sino los celulares, las tablets, cómo se puede implementar una herramienta que se pueda dar uso a las demás. Y por último, requiere una práctica educativa, una práctica que sea 100% constante. Y para finalizar, se muestra la referencia donde fue tomado este documento. Muchísimas gracias.